Las cartas cayeron sobre la mesa con un sonido que selló el destino de un hombre. Silas Ward se quedó mirando su mano, 3/7, mientras el sudor goteaba de su frente curtida sobre el fieltro verde. Frente a él, Malachi Brooks esbozaba esa fría sonrisa que había arruinado a medio territorio. Pero lo que sucedió después haría que todos en ese bar se cuestionaran todo lo que creían saber sobre el poder, la lealtad y la verdadera medida del valor de una persona. El bar del dólar de plata bullía con la multitud vespertina habitual. Pero esta noche se sentía diferente. Se había corrido la voz de que Silas Ward, antaño el ranchero más próspero de 3 condados, estaba en su última mano. El hombre que solía poseer miles de acres y cientos de cabezas de ganado, ahora estaba sentado con los bolsillos vacíos y la mirada desesperada. Malachi se recostó en su silla, sus dientes de oro brillando a la luz de la farola. Era el dueño de este lugar, poseía la mitad de los negocios del pueblo, y según todos los indicios, estaba a punto de poseer lo que quedaba de la vida de Silas Ward. Los demás jugadores se habían retirado hacía horas, lo suficientemente inteligentes como para saber cuando estaban en inferioridad numérica. Solo quedaban estos dos, enfrascados en una batalla que se había prolongado hasta bien entrada la noche. Las manos de Silas temblaban al volver a mirar sus cartas. 3. Debería haber sido suficiente. Tenía que ser suficiente, decía a sus espaldas. Podía sentir el peso de cada mirada, cada susurro sobre su caída en desgracia. Apenas 6 meses atrás, había sido el hombre al que otros recurrían en busca de préstamos. Ahora no podía permitirse una comida decente. El rancho había desaparecido. El ganado se había ido. Incluso su preciado semental había sido vendido para cubrir deudas. Solo quedaba la ropa que llevaba puesta y la mujer que lo esperaba en casa. Cora, quien lo había apoyado en cada derrota, en cada fracaso, cada noche que volvía a casa a trompicones, oliendo a whisky y derrota. Los dedos de Malachi tamborileaban sobre la mesa. Bueno, Ward, me llamaste. Muéstrame lo que tienes o retírate como el hombre destrozado que todos dicen que eres. Las palabras hirieron profundamente porque contenían verdad. Silas estaba destrozado. Destrozado, desesperado y acorralado como un animal salvaje sin ningún lugar a donde escapar. Es entonces cuando los hombres desesperados toman decisiones que los atormentan para siempre. Miró sus cartas una vez más, luego el rostro confiado de Malachi, luego el fajo de dinero en el centro de la mesa. Suficiente dinero para recuperar un pedazo de su antigua vida. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para demostrar que aún no había terminado. Pero no le quedaba nada que apostar. Nada excepto lo único que nunca debería apostarse. Silas abrió la boca para hablar. Y todos los hombres en esa habitación se inclinaron hacia adelante para escuchar las palabras que lo cambiarían todo. Las palabras que pondrían a prueba los límites del amor, la lealtad y los lazos inquebrantables que unen a dos personas contra todo pronóstico. Aposté por mi esposa. Las palabras flotaron en el aire como el humo de un fuego moribundo. Todo el salón quedó en silencio. Incluso los dedos de los pianistas se congelaron sobre las teclas. Hombres que habían visto tiroteos y ahorcamientos miraban con incredulidad lo que acababan de presenciar. Malachi arqueó ligeramente las cejas, pero su expresión permaneció serena. Había oído a hombres desesperados hacer ofertas imposibles antes, pero esto cruzó una línea que la mayoría no se atrevería a tocar. Tu esposa, Ward, estás apostando a un ser humano. Silas tensó la mandíbula. Por una mano, el ganador se lo lleva todo. Si gano, me quedo con todo en esta mesa y estamos a mano. Si ganas, no pudo terminar la frase. La multitud se apretujó. Alguien murmuró algo sobre llamar al sheriff, pero otra voz susurró que técnicamente aún no se había infringido ninguna ley. Esto seguía siendo solo una charla entre dos hombres jugando a las cartas. Malachi estudió a Silas con esos ojos calculadores que lo habían hecho rico. ¿Y qué ganaría exactamente? Una mujer que me escupiría en la cara en cuanto supiera lo que habías hecho. Cora es una buena mujer,
dijo Silas, con la voz apenas por encima de un susurro. Cumpliría cualquier acuerdo que haga. ¿Lo haría ahora? La sonrisa de Malachi se ensanchó. ¿Y estás tan seguro de esto que estás dispuesto a apostar todo su futuro a 3 cartas? Silus volvió a mirar su mano. 3 sietes. En cualquier juego normal, sería una mano fuerte. Lo suficientemente fuerte como para ganar la mayoría de los botes. Pero nada en este caballo había sido normal. Y el hombre frente a él parecía tener la suerte en el bolsillo. El camarero limpió los vasos con manos temblorosas. Los veteranos que habían visto lo peor de Frantir Justice se removieron incómodos en sus sillas. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba del tipo de decisión que define el carácter de un hombre. Y todos en esa sala sabían que estaban viendo el alma de Silus Ward pender de un hilo. Una condición, dijo Malachi, inclinándose hacia adelante. Si gano, la mujer vendrá mañana por la noche. Trabajará en mi cantina, servirá bebidas, entretendrá a los clientes, pero será tratada con respeto. Ningún hombre la toca sin permiso. Silas sintió un nudo en el estómago. Pensar en Cora en ese lugar, rodeada de vaqueros borrachos y comerciantes ambulantes, le daba asco. Pero el dinero en esa mesa representaba esperanza. Representaba una oportunidad de reconstruir todo lo que había perdido. Y si ella se negaba, Silas preguntó, «¿Entonces pagarás la deuda tú mismo?» 5 años de trabajo, sin paga hasta que estemos a mano. 5 años. Silas ya sería un anciano para entonces, suponiendo que sobreviviera. Pensó en Cora esperando en casa, probablemente remendando ropa a la luz de las velas, preguntándose por qué su esposo volvía a estar fuera tan tarde. Ella confiaba en él. Siempre había confiado en él. Ahora estaba a punto de traicionar esa confianza de la peor manera posible. Pero esos 3 sietes parecían tan prometedores a la luz parpadeante de la lámpara. «Trato hecho», susurró Silas. Malachi asintió lentamente y colocó sus cartas boca abajo sobre la mesa. «Enséñame lo que tienes. Ward». Las manos de Silas temblaban mientras colocaba las cartas una a una. 7 de corazones. 7 de tréboles. 7 de picas. El público se quedó boquiabierto. Un trío era una mano poderosa, una que ganaba la mayoría de las partidas por allí. Por un instante, la esperanza brilló en el pecho de Silas. Tal vez su suerte finalmente estaba cambiando. Tal vez. Las cartas lo salvarían del hoyo que él mismo cavó. Tal vez Cora nunca tendría que enterarse de la decisión que casi había tomado. Malachi miró los 3 sietes con lo que podría haber sido respeto. Esa es una buena mano, Ward. Una mano de la que la mayoría de los hombres estarían orgullosos. La palabra mayoría atravesó a Silus como un cuchillo. Malachi tomó sus cartas, dándoles vuelta con deliberada lentitud. Rey de corazones. Rey de diamantes. Rey de tréboles. Entonces sus ojos se encontraron con los de Silas al revelar la 4ª carta. Rey de picas. 4 reyes. El bar estalló en murmullos y maldiciones. Alguien tiró una silla al fondo. El camarero dejó caer un vaso y se hizo añicos en el suelo como la última esperanza de Silas. Silas miró las cartas, incapaz de procesar lo que veía. 4 reyes. La mano que superaba todo menos una escalera de color. Y esos eran más raros que los políticos honestos. Sus 3 sietes, que momentos antes habían parecido tan prometedores, ahora parecían lamentables en comparación. «No», susurró. «Esto no puede estar pasando». Malaque comenzó a cobrar el dinero del centro de la mesa, sus movimientos tranquilos y metódicos. «Una apuesta es una apuesta, Ward. Tú elegiste. Por favor». Silas agarró la muñeca de Malachi. «Dame otra oportunidad. Doble o nada. Encontraré algo más que apostar». «¿Con qué?» La voz de Malachi era fría. «No te queda nada más que la ropa que llevas puesta, y eso no cubriría ni un vaso de whisky». La realidad de lo que había hecho se abalanzó sobre Silas como una tormenta invernal. Había apostado a su esposa, su Cora,
que se había casado con él cuando no era nadie, que había trabajado a su lado para construir su rancho, que nunca se había quejado de sus dificultades. La apostaría como si fuera una propiedad. Y había perdido. Nunca me lo perdonará, se dijo Silas, más para sí mismo que para nadie. Quizás no debería, dijo una voz áspera entre la multitud. Varios hombres asintieron. Incluso en un lugar donde la vida era dura y las decisiones a menudo eran entre malas y peores, lo que Silas había hecho era una exageración. Malachi se levantó, ajustándose el chaleco. Tráela aquí mañana por la noche a las 8. Si no aparece, nuestro otro acuerdo entra en vigor de inmediato. Mientras Malachi caminaba hacia la barra, dejando a Silas solo en la mesa con su vergüenza. Nadie notó la pequeña figura que había estado escuchando desde la ventana. Nadie vio a Coral Lane desaparecer en la oscuridad, su mente llena de planes que sorprenderían a todos los hombres en ese bar. El jugador desesperado pensó que lo había perdido todo. Estaba a punto de descubrir que su esposa estaba llena de sorpresas. Silas tropezó por las puertas del bar hacia el frío aire de la noche, con las piernas apenas llevándolo a casa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras el peso de sus acciones lo oprimía. ¿Cómo podría enfrentar a Cora? ¿Cómo podía mirarla a los ojos confiados y decirle lo que había hecho? La pequeña cabaña que alquilaron a las afueras del pueblo apareció a la vista, con una cálida luz brillando a través de la única ventana. Cora siempre lo esperaba despierta, sin importar lo tarde que regresara de sus partidas de juego. Tenía café listo y lo escuchaba sin juzgarlo mientras buscaba excusas para otra noche de pérdidas. Pero esta noche era diferente. Esta noche no habría excusas que pudieran arreglarlo. Empujó la puerta, esperando encontrar a Cora en su lugar habitual junto a la chimenea, remendando ropa o leyendo uno de sus pocos libros preciados. En cambio, estaba de pie en la mesa de la cocina, de espaldas a él, completamente vestida a pesar de la hora. «¿Estás despierta?», dijo con voz hueca. «Sí», respondió ella sin darse la vuelta. No podía dormir. Silas se acercó, notando algo diferente en su postura. Había una tensión en sus hombros que nunca antes había visto. Una quietud que lo ponía nervioso. «Cora, necesito decirte algo. Algo terrible». Finalmente se giró hacia él. Y lo que vio en sus ojos le heló la sangre. No la comprensión amable a la que estaba acostumbrado, sino algo más duro. Algo que parecía casi una preparación. «Déjame adivinar», dijo con voz firme y tranquila. «Perdiste otra vez esta noche, pero esta vez perdiste más que dinero». Silas sintió que le flaqueaban las rodillas. «¿Cómo lo hiciste? El bar tiene paredes delgadas, Silas. Y siempre he sido bueno moviéndome sigilosamente cuando lo necesito». La confesión lo golpeó como un puñetazo. Ella lo había oído todo, cada palabra de su vergonzoso trato, cada detalle de su traición. No habría una forma amable de darle la noticia, ninguna oportunidad de explicarse antes de que ella supiera la verdad. «Cora, lo siento. Estaba desesperada y pensé que creías que 3 serían suficientes». Caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad. «Pensaste que podías jugar con mi vida y ganar. Nunca quise que esto pasara». La mano parecía tan fuerte. «Y Malachi ha estado en racha ganadora toda la noche. Pensé que mi suerte finalmente estaba cambiando». Lo miró y ahora podía ver algo más en su expresión. No solo ira o dolor, sino algo que extrañamente se parecía a la confianza. «Tu suerte», repitió. «Dime, Silas, en todos nuestros años juntos, ¿alguna vez me has visto dejarle algo importante a Lack?» Antes de que él pudiera responder, ella fue al dormitorio y regresó con una pequeña cartera de cuero. La dejó sobre la mesa entre ellos con un golpe sordo que de alguna manera sonó definitivo. «Mañana por la noche iré a la cantina del $1 de plata como prometí, pero no por las razones que crees». Silas miró la cartera de cuero, con la confusión mezclada con el miedo. «¿De qué estás hablando, K?».
¿Qué hay en esa cartera? Abrió la cartera lentamente, revelando fajos ordenados de billetes y una colección de papeles atados con cuerda. Más dinero del que Silas había visto en meses, tal vez años. Sus ojos se abrieron de par en par mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿De dónde salió esto?, susurró. ¿Recuerdas cuando vendiste nuestro ganado la primavera pasada?, preguntó Cora, acomodándose en su silla con la calma de alguien que llevaba mucho tiempo planeando esta conversación. Llegaste a casa y me dijiste que habías conseguido un precio justo, que usaríamos el dinero para pasar el verano. Silas asintió, aunque una sensación de malestar empezaba a crecer en su estómago. Me mentiste, Silus. Recibiste el triple de lo que dijiste. Lo sé porque fui a ver a Harper al día siguiente. Me enseñó el recibo. La acusación flotaba entre ellos como un arma cargada. Silas abrió la boca para negarlo, pero no le salieron las palabras. Ella tenía razón. Había robado dinero de la venta de ganado. Dinero que planeaba usar para recuperar todo lo que habían perdido. En cambio, lo había ido gastando poco a poco. Durante los meses siguientes. Este dinero, continuó Cora, señalando la cartera, vino de lavar ropa para el hotel, de cobrar remiendos a la mitad de las mujeres del pueblo y de vender huevos de las gallinas que creías muertas de enfermedad. No murieron, Silus. Los he estado guardando en casa de la señora Patterson. Cada revelación lo golpeaba como un puñetazo. Mientras él perdía su futuro en las mesas de póker, ella lo reconstruía en silencio. Un pequeño trabajo a la vez. Se había estado preparando para este momento, quizás sabiendo que llegaría. Has estado planeando esto, dijo con voz apenas audible. Me he estado preparando para el día en que tu juego finalmente nos cueste todo lo que importa. Nunca imaginé que apostarías por mí como si fuera un animal. Se levantó y se acercó de nuevo a la ventana, su silueta enmarcada contra la oscuridad del exterior. Pero esto es lo que no entiendes de mañana por la noche, Silas. No voy a ese bar como propiedad de Malachi. Voy como una mujer con su propio dinero y su propio plan. ¿Qué quieres decir? Se volvió hacia él, y ahora él pudo ver la magnitud de lo que se había perdido. Esta no era la mujer rota y derrotada que esperaba encontrar. Era alguien que había estado esperando su momento, alguien que había estado 10 pasos por delante mientras él tropezaba a ciegas de un desastre a otro. Malachi Brooks cree que quiere una mujer que sirva bebidas y entretenga a sus clientes. Lo que en realidad está consiguiendo es alguien que ha estado observando su operación durante meses, aprendiendo sus patrones, comprendiendo sus debilidades. El bolso estaba sobre la mesa entre ellos como un desafío, prueba de capacidades que Silas nunca había reconocido en su esposa. La había visto como la mujer que esperaba en casa mientras intentaba resolver sus problemas. Nunca había considerado que ella pudiera ser la que realmente los resolviera. Mañana por la noche, todos en ese bar aprenderán algo sobre la mujer que creían poder perder apostando. Y cuando termine, entenderán por qué algunas cosas nunca deben ser contra las que se debe apostar. La noche siguiente, el bar del dólar de plata bullía de anticipación. La noticia de la vergonzosa apuesta de Silas Ward se había extendido por todo el pueblo, y la mitad del territorio parecía haber encontrado motivos para estar allí esa noche. Vaqueros que rara vez salían de sus ranchos. Comerciantes que solían evitar los establecimientos más rudos. Incluso algunas de las mujeres más respetables del pueblo se habían apostado al otro lado de la calle para presenciar lo que sucedería. Malachi Brooke estaba detrás de la barra, puliendo vasos con una atención al detalle inusual. Vestía su mejor traje para la ocasión. La cadena de oro de su reloj reflejaba la luz de la farola. Varios de sus clientes habituales ocupaban sus mesas habituales, pero esa noche sus conversaciones eran susurrantes, expectantes. Exactamente a las 8, las puertas del bar se abrieron de par en par. Coralane entró y todas las conversaciones cesaron. Llevaba un sencillo vestido oscuro, el pelo recogido en un moño pulcro, y se comportaba con la serena dignidad que siempre la había caracterizado.
Pero había algo diferente en ella esa noche. Algo en su porte que hacía que incluso los hombres más rudos de la sala enderezaran los hombros y se quitaran el sombrero. Caminó directamente hacia Malachi. Sus pasos eran el único sonido en la habitación repentinamente silenciosa. «Señor Brooks», dijo con voz clara y firme. «Creo que me espera», asintió Malachi, dejando su copa. «Señora Ward, debo decir que no estaba del todo segura de que viniera». «Una deuda es una deuda», respondió. «Aunque sospecho que podemos tener diferentes interpretaciones de lo que implica exactamente esa deuda». Metió la mano en su pequeño bolso y sacó un papel doblado, colocándolo en la barra entre ellos. «Antes de continuar, me gustaría que leyera esto». Malachi cogió el papel, desdoblándolo con curiosidad. Mientras leía, su expresión cambió de confianza a confusión y luego a algo cercano a la preocupación. El color desapareció de su rostro al llegar al final del documento. Esto es lo que empezó a leer y luego lo dejó con más atención. Una escritura que Cora le entregó de la propiedad donde se encuentra este bar. Propiedad que, según la oficina territorial, nunca le fue transferida legalmente cuando comenzó a operar aquí hace 5 años. El murmullo que recorrió la multitud era como el viento entre las hojas secas. Los hombres se inclinaron hacia adelante, esforzándose por escuchar cada palabra de este giro inesperado. Malachi apretó la mandíbula. «Es imposible. Le compré este terreno de buena fe a Jackson Turner». «Jackson Turner nunca fue dueño de este terreno», dijo Cora con calma. «Operaba bajo una reclamación falsa. El legítimo propietario falleció en testamento y la propiedad volvió a su control territorial. El mes pasado, presenté la documentación correspondiente y la compré en una subasta». Señaló la sala con una leve sonrisa, «lo que significa, señor Brooks, que ha estado operando su establecimiento en mi propiedad sin permiso, y eso cambia considerablemente nuestro acuerdo». El silencio en la sala era tan absoluto que el tic-tac del reloj de bolsillo de Malachi parecía tan fuerte como disparos. Malachi miró la escritura, con las manos ligeramente temblorosas al comprender las implicaciones. «Esto no puede ser legal. Lo he invertido todo en este lugar». «Ah, pero es legal», dijo Cora, sacando otro documento de su bolso. «Aquí está la confirmación del asesor territorial con fecha de hace 3 días. Y aquí», colocó un tercer papel sobre la barra. «Se da cuenta de que su contrato de arrendamiento actual es nulo debido a la naturaleza fraudulenta de la transferencia original de tierras». La multitud se apretujó, presintiendo que algo sin precedentes estaba sucediendo. Hombres que habían venido a presenciar la humillación de una mujer estaban, en cambio, presenciando una obra maestra de maniobra legal de la que se hablaría durante décadas. El rostro de Malachi enrojeció de ira y vergüenza. «¿Qué quiere, mujer? ¿Dinero? Puedo pagarle el alquiler, el valor justo de mercado de la propiedad». K negó con la cabeza lentamente. «No quiero su dinero, señor Brooks. Quiero discutir los términos de la deuda de mi esposo». Se giró para dirigirse a toda la sala, su voz resonando en cada rincón del bar. Todos oyeron la apuesta que se hizo anoche. «Mi esposo me apostó en una partida de póker como si fuera una propiedad que se podía ganar o perder. Pero esto es lo que ninguno de ustedes consideró. Un hombre no puede apostar legalmente algo que no le pertenece». La lógica golpeó la sala como un trueno. Varios hombres asintieron lentamente mientras analizaban las implicaciones de lo que ella decía. «No soy una propiedad», continuó Cora. «Nunca lo fui, lo que significa que la apuesta en sí misma fue inválida desde el momento en que se hizo». El rostro de Malachi se ensombreció. «Inválida o no, su esposo me debe dinero. Lleva meses perdiendo contra mí, y esas deudas son reales». «Sí, lo son», asintió Cora. «Lo que nos lleva a mi propuesta». Abrió su bolso de nuevo y sacó la cartera de cuero que Silas había visto la noche anterior. El dinero dentro representaba meses de trabajo secreto, ahorros cuidadosos y planificación para este momento.
Esta cartera contiene $800, anunció. Suficiente para cubrir cada centavo que mi esposo le debe, más intereses. Hizo una pausa, dejando que la cantidad calara entre la multitud. Pero no se lo ofrezco como pago de sus deudas. Maliki se inclinó hacia adelante a su pesar. Entonces, ¿para qué lo ofreces?, preguntó Cora simplemente. Una nueva partida. ¿Tú contra mí? Si ganas, te quedas con este dinero y firmaré un contrato de arrendamiento de 10 años por esta propiedad a un precio tan bajo que creerás que me estás robando. El bar estalló en susurros y jadeos. Una mujer retando a Malachi Brooks a las cartas era algo inaudito. Ni siquiera los hombres más progresistas del pueblo habían visto algo así. ¿Y si pierdes?, preguntó Malachi, aunque su voz sugería que ya sabía que no le gustaría la respuesta. La sonrisa de Cora era amable pero implacable. Si gano, las deudas de mi marido quedan perdonadas. Tienes 30 días para encontrar una nueva ubicación para tu negocio, y todos en esta sala verán lo que pasa cuando un hombre intenta apostar algo que nunca fue suyo. El desafío flotaba en el aire como el humo del cañón de una pistola. Y todos en ese bar sabían que estaban presenciando la historia en ciernes. Malachi miró a su alrededor, sintiendo el peso de cada mirada. Negarse lo haría parecer débil, temeroso del desafío de una mujer. Aceptar significaba arriesgar todo lo que había construido con una sola mano de cartas. Una mano, dijo finalmente. 5 cartas. El ganador se lo lleva todo. Cora asintió y se sentó en la misma mesa donde su esposo había hecho su fatídica apuesta la noche anterior. La multitud formó un círculo apretado a su alrededor. Hombres subiéndose a sillas y mesas para ver mejor. Incluso Silas había llegado, de pie al fondo con la vergüenza escrita en el rostro. Malachi barajó las cartas con la facilidad que da la práctica, recuperando poco a poco la confianza. Llevaba 20 años jugando al póker y había ganado más dinero del que la mayoría de los hombres ven en toda su vida. ¿Qué podía saber la esposa de un ranchero sobre el juego que lo había hecho rico? Les repartió 5 cartas a cada uno y luego tomó su mano. Su expresión permaneció neutral, pero quienes lo conocían bien podrían haber notado la ligera sonrisa en la comisura de sus labios. Tenía 3 ases en la mano. Cora examinó sus cartas con la misma atención serena que había mostrado durante toda la noche. Sin emoción ni decepción, solo una cuidadosa consideración de lo que le habían repartido. Tomaré 2 cartas, dijo ella, descartando y esperando sus reemplazos. Malachi dudó. Tomar 2 cartas solía significar un par, quizás un trío con suerte. Contra sus 3 ases, necesitaría algo extraordinario para ganar. El croupier toma una, anunció, descartando su carta más débil y tomando una de reemplazo. Al mirarla, su confianza se disparó. El cuarto as, un póker, ases altos, la misma mano que había usado para destruir a su esposo. Hicieron sus apuestas finales, todo el dinero de Cora contra todas las condiciones de Malachi. Muestra tus cartas, dijo Malachi, incapaz de disimular el triunfo en su voz mientras mostraba sus 4 ases. El público ahogó un grito. 4 ases era casi imbatible. El tipo de mano que acababa con carreras y sueños. Varios hombres negaron con la cabeza en señal de compasión por Cora, quien había luchado tan brillantemente solo para quedarse corto en el último momento. Pero Cora no estaba mirando las cartas de Malachi. Lo miraba directamente a los ojos mientras ponía la mano sobre la mesa. Escalera de color, dijo en voz baja. Del 5 al 9 de corazones. El bar explotó. Los hombres gritaban, maldecían y golpeaban las mesas con los puños. Alguien tiró una silla. El camarero dejó caer otra copa. En 20 años de juego, nadie había visto a Malachi Brooks derrotado de forma tan completa y pública. Maliki miró las cartas con incredulidad y luego se apartó lentamente de la mesa. La propiedad es tuya, dijo apretando los dientes. Pero esto no ha terminado, mujer. Sí, lo ha hecho, respondió Cora con firmeza, recogiendo la escritura y sus ganancias.
tus deudas de juego, tus amenazas, tu control sobre este pueblo. Todo ha terminado. Se giró para dirigirse a la multitud por última vez. Este bar reabrirá en 2 semanas con una nueva administración. Cualquier hombre que quiera juego limpio y trato justo será bienvenido. Quienes prefieran aprovecharse de los desesperados deberían buscar otro lugar donde beber. La multitud estalló en vítores y aplausos. Varios hombres se quitaron el sombrero en señal de respeto, algo que nunca le había sucedido a una mujer en este establecimiento. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Cora finalmente encaró a su esposo. Silas se quedó con lágrimas en los ojos. Su vergüenza era total, pero la admiración por su esposa lo superaba todo. No merezco tu perdón, susurró. Traicioné todo lo que construimos juntos. Ella lo miró un largo momento, reflexionando. No lo mereces, pero el matrimonio no se trata de lo que merecemos. Silas, se trata de lo que decidimos construir juntos. Incluso después de derribarlo, le entregó la mitad del dinero de sus ganancias. Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo. Pero si alguna vez vuelves a apostar, si alguna vez arriesgas nuestro futuro de esta manera, no estaré ahí para salvarte. ¿Entiendes? Silas asintió, incapaz de hablar. 3 meses después, el antiguo Silver Dollar Saloon se había convertido en el establecimiento más próspero de 3 condados. Cora lo dirigía con justicia e inteligencia, mientras Silas trabajaba en la pequeña granja que compraron con sus ganancias. Nunca volvió a tocar las cartas, y cada noche agradecía a la fuerza que le había dado una esposa lo suficientemente inteligente como para salvarlos a ambos de su propia debilidad. Malachi Brooks fue visto por última vez rumbo a California, con su reputación de jugador destruida y su fortuna desaparecida. El pueblo estaba mejor gracias a su ausencia. Y por las noches, cuando vaqueros y comerciantes se reunían en el establecimiento de Cora, a veces contaban la historia de la noche en que un jugador desesperado apostó a su esposa y descubrió que algunas mujeres valen mucho más de lo que cualquier hombre podría apostar. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el coraje y la determinación triunfan contra todo pronóstico. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.